la denuncia del popolo uruguaiano che viene presentata dal senatore Michelini, una delle più eminenti figure dell'emigrazione uruguaiana. La parola al senatore Michelini. Presidente, señores miembros del Tribunal Russell, señoras y señores, Uruguay es un país pequeño, sin grandes riquezas naturales ni valores estratégicos. Su pueblo se formó sobre la base de una importante inmigración española e italiana que le permitió constituirse al cabo de más de 100 años de vida en un país de trabajo, de gente sencilla, cordial, acogedora, cuyo mayor orgullo era su estabilidad institucional, su culto a la libertad, el respeto al hombre y a los derechos inherentes a su persona. En una América convulsionada, permanentemente herida por los avatares de un destino trágico, presentaba una imagen de paz, de concordia, de tolerancia. Durante los últimos 40 años, contrastando muchas veces con la vida de los países hermanos, su vida se desarrolló normalmente. El pueblo convocado a las elecciones designaba a sus autoridades y eran estas, legítimamente constituidas, las que orientaban al país. Agrupaciones políticas distintas, con ideología muchas veces enfrentadas, dirimían ante el juez supremo de la opinión pública sus diferencias conceptuales. Desde hace unos años, primero lentamente y luego con ritmo de vértigo, todo eso se fue perdiendo. El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este tribunal y del cual daremos cuenta en la jornada del 4 de abril. Pero en la obligación de determinar una fecha, a fin de establecer pautas, es a partir de ese año que se acentúan las diferencias, comienzan a conculcarse derechos y libertades, se empieza a restringir la libre expresión, se reprime, se muere en las calles. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la guerrilla comienza a hacer sentir su presencia. Es una de las tantas respuestas que el pueblo uruguayo da a la violencia gubernamental. De ahí en adelante todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse. ¿Qué es el Uruguay de hoy? ¿Por qué nuestra palabra y nuestra presencia ante este tribunal que con su nombre honra la memoria ilustre de un abanderado de la paz, de un fanático de la libertad y la tolerancia entre los hombres? Llegamos para denunciar al mundo entero, con dolor y tristeza, pero cumpliendo un deber ineludible. ¿Cuál es la situación de nuestra patria? El arrasamiento de sus instituciones, la negación de la ley y los derechos por ellas consagrados, la persecución y la muerte desatadas, la tortura y el maltrato físico y espiritual como medios normales que tiene el gobierno, los militares, la dictadura, de considerar a sus semejantes. La dictadura eliminó un parlamento elegido tan solo 18 meses atrás. La concurrencia a las urnas había sido de cerca de un 85% del electorado habilitado. Clausuró toda la prensa opositora, disolvió los sindicatos y apresó sus principales dirigentes. Intervino la universidad,
destituyó profesores, encarceló a sus máximas autoridades, prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda, y detuvo, torturó, vejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones, y mató en la calle y en las cárceles, por diferentes medios, pero siempre asesinando. Es imprescindible un breve análisis de lo que esto significa. En América Latina, Uruguay podía ostentar con orgullo el ser la tierra elegida por todos los perseguidos políticos de otras latitudes. Cuando un hombre sentía que no podía expresar cabalmente su opinión, estaba perseguido, se le cerraban las posibilidades de vida en cualquier parte de América o del mundo entero. Sabía que en el Uruguay existía una tierra de libertad, donde todos los hombres y mujeres, por encima de sus diferencias, se unían para brindarle acogida y para que pudiese ahí encontrar una nueva vida. Hoy son sus hijos los que tienen que salir a buscar amparo y seguridad en el exterior, porque no pueden vivir cuando están en contra del régimen. Durante decenas de años, su prensa no tuvo limitaciones para pronunciarse. Una amplia libertad hablaba de un respeto total al hombre y su pensamiento. Hoy no pueden levantarse voces contrarias al gobierno militar. No existe la crítica. La prensa opositora ha sido obligada a cerrar. Fueron apresados muchos de sus directores y redactores principales. En Uruguay no hay más verdad que la que impone la autoridad, incluso para las agencias internacionales de noticias que están sometidas a censura posterior. De más está decir que la prensa extranjera corre la misma suerte de la nacional. No puede circular si divulga información contraria a la dictadura. La Central Obrera, Convención Nacional de Trabajadores, agrupa más de 400.000 obreros que luchan por sus salarios, por un mejor estándar de vida y por el derecho, que es una obligación de todos, a participar en la vida del país. Una tradición sindical de mucho tiempo habla de una conciencia y una militancia combativa. En duros enfrentamientos con el Estado y con las patronales privadas, los trabajadores uruguayos habían, paso a paso, logrado un estatus de respeto y consideración. Hoy se ha ilegalizado a esa central y a los sindicatos que la integran. Se ha detenido a sus principales dirigentes. Se impide a los obreros toda actividad gremial. Se ha retornado en el Uruguay a 1905, hace 69 años, cuando la defensa del salario y la gremiación se pagaban con la cárcel o el destierro, cuando no con la propia vida. Los partidos políticos, sustento de toda organización democrática que se precie a sí misma, desarrollaban una labor que, con altibajos y claroscuros, significaba la posibilidad del hombre uruguayo de construir su propio Uruguay, pregando por las soluciones más afines a sus inquietudes. Los llamados partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado, aún representando intereses de clase, aún desgastados por el ejercicio del poder o por una oposición muchas veces complaciente, eran sin embargo armas al alcance ciudadano. El surgimiento de un frente popular, el denominado Frente Amplio, en 1971, que aglutinaba colectividades políticas de izquierda, pero que además reunía en su seno a desprendimientos importantes de los partidos tradicionales, todo con un claro sentido nacional, prometía la alternativa de una trinchera para luchar realmente por el país. Hoy todos los partidos políticos, sin excepción, están proscriptos, clausuradas sus sedes, inhabilitados sus dirigentes para actuar, marginados de todo el proceso cívico de la nación. La Universidad Uruguaya, una rebelde donde surgieron muchos de los más destacados luchadores por la liberación, formadora de profesionales prestigiosos que repartieron la cultura recibida por muchos países de América, y que sobre todo educó hombres en el sentido más integral del vocablo, está reducido hoy, como toda la enseñanza, a ser tan solo un local donde se imparte conocimiento. Se somete al joven a las presiones de un gobierno hostil y se exige una enseñanza ajena al proceso nacional, vedándosele toda intervención en los problemas de su patria. Profesores destituidos, estudiantes sancionados, maestros imposibilitados de educar, cátedras y asignaturas digitadas por la autoridad militar, solo pueden dar en el correr del tiempo
una juventud de rodillas, un pueblo manso. Eso es lo que se persigue, eso es lo que se quiere. Y por eso el ejército, capacitado exclusivamente para defender o destruir, jamás para construir, utilizando a los civiles renegados, silencia el Parlamento, la prensa y los partidos políticos. No quiere voces opositoras ni que se divulgue la verdad. Consciente de su debilidad, confiesa que el conocimiento popular de los hechos reales, tales como son y no como los presenta, termina con el régimen. Y para completar su obra destructora, cierra los sindicatos y la universidad, porque sabe que son el fermento natural de toda lucha contra la injusticia, contra la arbitrariedad, contra el crimen, contra la inmoralidad. Pero eso no basta. Ni aún así se doblega un pueblo que lucha por su independencia. En la historia de la humanidad, la libertad ha sido siempre arrancada al tirano contra su voluntad y a pesar de su fuerza. Solo los que luchan alcanzan su feliz destino. Para impedir toda resistencia y eliminar toda posibilidad de reacción, la dictadura militar se ha visto obligada a torturar, perseguir, acosar, maltratar a todos aquellos que lo enfrentan, o a los que no son sus adeptos, o a los que simplemente no aceptan su accionar. Aún sin actitud de enfrentamiento, aquel que no comulgue con el régimen sufrirá su represalia. Es así que hoy en día la represión ha alcanzado límites que superan toda imaginación. Los uruguayos torturados superan el número de 5.000 y por las cárceles y cuarteles militares han desfilado más de 40.000 personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes. Uruguay tiene apenas 2,5 millones de habitantes. Los números de que he dado cuenta, trasladados a Italia, por ejemplo, darían para una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercana a los 800.000 y de torturados que supera los 100.000. Hoy hay en los establecimientos de detención uruguayas más presos políticos que presos por delitos comunes. Pero estas cifras no son estáticas, crecen constantemente y además se persigue a los familiares, a los amigos y a quienes ejercen la defensa, a los abogados. Se les acosa constantemente, se les maltrata incluso, se les encerra, se les ha aprisionado, se les ha obligado a salir del país. Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención. Primero, la más cruel de las torturas, y segundo, una entrega total del ciudadano a la justicia militar, ejercida por oficiales que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función. Sin embargo, no obstante esa carencia, la libertad, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes, la vida de la gente están sometidas a jueces militares, educados para una actividad totalmente distinta, formados en una obediencia completa a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidor constante de las órdenes impartidas que no pueden ni discutir ni analizar. La justicia militar uruguaya, seguramente única en América, que ha reemplazado a la justicia civil, coloca al ciudadano en un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, efectúa la instrucción sumarial, acusa, juzga, condena y aún más, vigila y controla al prisionero. Como que es parte en todo el proceso represivo, de más está decir que los juicios instruidos están plagados de errores, de carencias, de arbitrariedades, de monstruosidades jurídicas. En última instancia, no son más que la comprobación y la expresión de una voluntad decidida a castigar y no a impartir justicia. Pero el capítulo más repulsivo de todo el proceso está constituido por la institucionalización de la tortura. Digamos que abarca todos los aspectos imaginables, tanto físicos como espirituales, individuales como colectivos, públicos como privados, y va desde el plantón hasta la picana eléctrica, en un largo rosario de prácticas crueles que detallamos extensamente en el memorándum a que antes hacía referencia. La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan Bordaberry, el dictador actual, y para los militares, un arma de lucha destinada a obtener información. Esto conviene siempre tenerlo presente en el análisis del proceso uruguayo. Maltratando al individuo se logra que confiese lo propio y lo ajeno, que cuente planes, que revele secretos, que indique a los compañeros de su grupo. Todo el aparato militar está destinado por consiguiente a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sufrimiento siempre creciente, de tal modo que, reducido a la impotencia, quebrado física y espiritualmente, termine por decir lo que no quería decir,
aunque como bien sostenía el insigne maestro Carneluti, siempre está latente la probabilidad de que el testigo intimidado, atemorizado, maltratado, declare cosas que no son ciertas, o acepte lo que el torturador quiere imponerle, tan solo para evitar que continúe el castigo. Aunque no es el tema, bien vale la digresión. Porque como eficazmente argumentaba el tratadista italiano, el juez no puede saber nunca si lo que se dice o admite por el detenido es realmente la verdad que se reconoce o la mentira que se consiente. En ambos casos la motivación es única y la misma. Lo que se quiere es terminar con el dolor, con la angustia física o espiritual. Verdad o mentira son tan solo un medio para que el castigo finalice. Tan solo un medio para que el castigo finalice. No obstante, la tortura no desaparece con la confesión del detenido. Desecha sus fuerzas, obligado a admitir determinados sucesos, humillado frente a sí mismo por el recuerdo de los acontecimientos por él vividos, la tortura continúa y se repite insistentemente en el tiempo. La deprimente historia de estos años uruguayos está llena de casos en que se ha torturado con reiteración, cada tanto tiempo, a detenidos que ya habían sido procesados, como una manera de demostrar que la autoridad militar estaba siempre presente y que la pena no se agotaba ni en la condena ni en la prisión. La tortura era también una forma de sanción. Son otras las razones que tiene ahora la dictadura para seguir torturando, y muy fáciles de comprender. Se tortura como venganza, cada vez que la resistencia realice un acto contrario al régimen, cada vez que hay una expresión de protesta, cada vez que el pueblo quiere romper sus cadenas, cada vez que el pueblo se manifiesta condenando al régimen públicamente. Los detenidos en las cárceles y en los cuarteles sufren la tortura exclusivamente como venganza. O se tortura como castigo colectivo al cumplirse fecha de un acto anterior. Cada vez que el ejército recuerda lo que fue en el pasado un enfrentamiento o una fecha por él condenada, en cuarteles y en prisiones se tortura de las más distintas maneras, como lo probaremos en la jornada del 4 de abril. O se tortura como sanción personal por faltas reales o ficticias. Es necesario terminar con la leyenda de los movimientos guerrilleros, y entonces se tortura para destruir su alta moral, como también se tortura humillando al adversario públicamente en el patio del cuartel para levantar la moral de una tropa mercenaria y claudicante. Aparece la tortura para ser traidores, para atemorizar al resto de los integrantes de un movimiento, para prevenir a la población. Se tortura a uno o a varios para intimidar a todos. Pero sobre todo se hace sentir la impunidad de quien tortura. El ejército es quien manda, nadie resiste ni controla su conducta, no hay poder civil que pueda controlarlo, no hay juez de ninguna categoría que pueda de alguna manera vigilarlo. Como prueba de ello, tortura porque sí, a cualquiera, cuando se le antoje, no hay más poder que el suyo. Y frente al detenido que muchas veces sacando fuerzas de flaqueza interroga que lo está torturando la razón de esa medida, la respuesta del oficial encargado del castigo es siempre única: porque quiero, porque se me antoja, porque soy la fuerza constituida en el país. Es cierto, sí, que hay una patología de la tortura, y que ésta puede transformarse en una enfermedad de tal modo que quien la practica, el militar en este caso, adquiere el hábito del vicio. Su insatisfacción personal, sus nervios, sus crisis, su intranquilidad, solo se calman en la práctica constante de la tortura. La represión es un medio de proveer de material de laboratorio para esas experiencias personales. Hay toda una literatura que explica acabadamente cómo, en muchos torturadores, el placer sádico de castigar a un ser humano, a su semejante, sustituye con creces el ejercicio del acto sexual. Sí, pero sería un error imperdonable que nosotros cometeríamos creer que el ejército uruguayo practica la tortura como una desviación moral, aunque la sea, o como consecuencia de una enfermedad contraída en la actividad profesional, aunque haya casos de esta naturaleza. El ejercicio de la tortura es una actividad planificada, una conducta consciente, originada en los altos mandos, consentida cuando no inspirada por el propio señor Bordaberry. Es parte medular de un plan político de entrega de la nación, siguiendo instrucciones que hoy se puede afirmar
provienen del exterior y reconocen un común denominador: la pregonada integración latinoamericana, económica, política, social, buscada desde hace décadas por todos los pueblos latinoamericanos como una manera de oponerse al gran imperio del norte y de tener un lugar en la humanidad acorde con su prestigio y con sus necesidades. La verdad es que al cabo del tiempo solo se ha consumado en los hechos en su integración de su policía, de sus ejércitos, de la actividad represiva en todos los países donde están las dictaduras. En Brasil, en Chile, en Bolivia, en las repúblicas bananeras del Caribe, en el Uruguay, oficiales de distintos ejércitos, pero discípulos todos de los Estados Unidos, ejercitan con probada eficacia el sometimiento del ser humano, apelando a los más indignos recursos. La comisión del Senado norteamericano que investigó la intromisión de ese país en América Latina, la ayuda de la Alianza para el Progreso a las policías y a los ejércitos del continente, comprobó el respaldo, la influencia y las enseñanzas norteamericanas. El senador demócrata Frank Church así lo comprobó en su intervención de junio de 1972. Y hace muy pocos meses, el senador demócrata de Dakota del Sur, James Abures, denunció la ayuda militar norteamericana, sosteniendo que las dictaduras latinoamericanas usan nuestro dinero para reprimir y suprimir a sus propios pueblos. La necesidad impostergable para la oligarquía vernácula, dependiente del imperio del norte, de reducir toda combatividad de sus pueblos y todo intento de real liberación, ha impuesto la tortura como no se había conocido antes en estos países, retrayendo la lucha a siglos y civilizaciones que se creían superadas. El hombre americano conoce cada día mejor cuál es su verdadera idealidad. Quiere realmente para su pueblo y su país un destino distinto al actual y por distinto mejor. Los militares enseñoreados del poder recurren a cualquier método para impedir la militancia, la resistencia, la voluntad popular de independencia total, para tratar de que el hombre latinoamericano no pueda concretar en los hechos la idealidad que le ha abrazado. En el espinoso trámite de consolidarse en el gobierno, la tortura es imprescindible. Todos los civiles son alcanzados por ella. Cae sobre políticos, incluso partidarios del gobierno, y sobre comerciantes, hombres de finanzas, industriales, a lo que supuestamente se creen incursos en faltas o delitos. Un régimen de esta naturaleza ya no podrá desprenderse de la tortura. Ella es parte de su esencia, parte de su vigencia. Define al gobierno tanto como cualquier idea o programa. El régimen uruguayo, para mantenerse en el poder, necesita de la tortura, de elemento destinado a obtener información primero y más tarde como elemento represivo, ha devenido en un arma básica sustancial de su presencia al frente del país. Solo así se justifica que se detenga y se encierra a menores de edad y que se persiga a jóvenes de 15, 16 y 17 años y se les confine en albergues de recuperación junto a delincuentes depravados. El régimen ha desnudado sus intimidades. El pueblo ahora sabe cabalmente, al conocer todo este proceso, que en su definición le va la vida. La tortura ha dejado de ser un medio conducente. Ahora es un respaldo fundamental del sistema. El régimen vive si tortura, porque si deja de torturar el pueblo se alza, como que aún torturando el pueblo se levanta igual pronto para la pelea. Llegamos a este tribunal Russell para acusar a la dictadura uruguaya, a los civiles con cargos, a las Fuerzas Armadas sin excepción, de haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales. Los acusamos de haber perseguido, acosado, torturado, vejado y asesinado a su pueblo, transformando las cárceles en lugares de sufrimiento y escarnio, y de haber desatado el terror a todo nivel. Los acusamos de haber tratado por todos los medios de reducir al hombre común y anónimo, al que tan solo vive, así como al que lucha por la liberación nacional, a meras cosas, incapaces de sentir y de pensar. Los acusamos de haber querido destruir su nacionalidad y su fibra patriótica, y de haber condenado a sus hermanos de tierra al sufrimiento y al dolor. Aportaremos la prueba necesaria. No son frases, además, que digamos hoy aquí a miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra. Durante mucho tiempo, mientras ocupábamos nuestra banca en el Senado, denunciamos todos los días estos hechos y no obtuvimos nada más que el silencio y una mayor represión hasta que fue finalmente disuelto el Parlamento de la República. Y lejos de nuestra tierra hemos seguido en la lucha, tratando no solo de ahondar en la conciencia ciudadana de todos los hombres del mundo, sino de hacer lo que estuviese al alcance de nuestras fuerzas para destruir la dictadura. En la jornada del 4 de abril aportaremos la prueba necesaria.
los testimonios correspondientes, los documentos que certifiquen nuestros dichos, y los entregaremos a la consideración del tribunal para que éste juzgue cómo nosotros nos hemos expresado y la verdad de nuestras palabras. Señor presidente, señores miembros del jurado, nada pedimos materialmente a otros pueblos ni a otros hombres. Nuestro padre Artigas, héroe de nuestra independencia, nos enseñó que nada debemos esperar sino de nosotros mismos. En eso estamos, encarando y resolviendo nuestras dificultades, que no ocultamos, son bastantes. Pero mientras, sentimos el deber insoslayable de que todos los seres del mundo conozcan la infamia que asola nuestra patria. Solo queremos que nuestra verdad se divulgue, que en todos los rincones del mundo se sepa la maldad y traición de estos hombres, así también como la sangre, el sacrificio, las viriles lágrimas de quienes han caído y han dado su vida por la causa de la liberación nacional. Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral, siempre hay un juicio de la historia. A ellos nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a ser nosotros mismos la historia de estos años. En este tribunal Russell II representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha. Pero no solo es una voz de acusación y de condena, es también y siempre una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que estando en la tierra ya están renaciendo con el trigo. Ringrazio il senatore Michelini